Y estamos en La Mira en compañía del candidato a presidente de la Nación por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, Jorge Altamira. Buenas noches y gracias por venir. ¿Qué tal, Sandra? Buenas noches. Bueno, ¿cómo se están preparando? Ya falta poco para los próximos comicios. Ya no es que nos estemos preparando, ya estamos largados. Los pingos han salido a la rueda. Sí, estamos en plena actividad, digamos con un planteamiento que es una continuidad del planteamiento que hicimos en las primarias y que tuvo el éxito que todos conocen, ¿no? Sí. Pero sí, estamos ya en plena campaña electoral. Yo he andado por provincias, acá en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia muy intensamente, y además haciendo charlas casi todos los días con núcleos de militantes simpatizantes, porque el Frente de Izquierda y también el Partido Obrero se han nutrido de nuevas fuerzas en la campaña. Muchos jóvenes han venido, primero para anotarse como fiscales, después para seguir colaborando, y este es un aspecto sustancial, porque yo lo que digo en esas charlas es que una lucha política no se gana por medio de debates televisivos. No, hay que poner el cuerpo, hay que colaborar en el tiempo que cada uno disponga, naturalmente, porque cada uno tiene diferentes responsabilidades en la vida. Hay que poner el cuerpo porque además la ciudadanía tiene que ver que el planteamiento nuestro encarna en personas de carne y hueso que hablan el castellano como hablamos nosotros. ¿Me explico o no? Sí. Tienen que sentir que es parte de la vivencia popular propia de nuestro país. ¿Y Altamira va por un segundo milagro? Sí, porque queremos un bloque de izquierda en el Congreso Nacional. Y quiero resaltar que esto es importante. Es decir, a ver, pedíamos ingresar a la campaña. Sí. Nos dieron 530.000 votos, mucho más de lo que necesitamos. Pero ¿para qué queríamos ingresar a la campaña? Para ser parte de un debate político. Claro. Ahora, después del 23 de octubre, queremos estar en el Congreso Nacional, porque ese debate político lo tenemos que dar en forma más o menos permanente. Ahora, lo que yo quiero llamarle la atención a los ciudadanos es acerca de lo siguiente. ¿Qué significa que la izquierda esté en el Congreso Nacional? Quiere decir que frente a un gobierno de centro-izquierda, Cristina siempre dice, Néstor Kirchner decía, somos de centro-izquierda, que buscaba permanentemente tener como opositor a la derecha, era su deporte preferido, ahora crearle una oposición de izquierda que ya existía en los sindicatos, en la vida estudiantil, etcétera, pero en el Congreso de la Nación. Y ser una oposición de izquierda en el Congreso de la Nación es postularse como alternativa. El que es opositor es la alternativa al gobierno. Y entonces darle al gobierno por donde más le duele, que es la crítica de izquierda a su gestión. Porque el gobierno adoraba la crítica de derecha. Más le pegaban, más adoraba, porque era una crítica de derecha. En cambio, la crítica de izquierda ya es diferente. Hubo elecciones en la Universidad de Buenos Aires, hay 320.000 alumnos en el padrón, creo que votaron 270.000, y derrotamos ampliamente al kirchnerismo. Quiere decir que la juventud estudiosa, que en general anticipa los procesos políticos, nos ha dado un aval para pretender ingresar al Congreso de la Nación. Por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires llevamos como primer candidato a Néstor Pitrola. ¿Y cuántas bancas aspiran a alcanzar? Bueno, si hacemos un cálculo de números, sí, podríamos aspirar hasta 5 bancas. Pero eso no es tener en cuenta qué está pasando con la población, qué está pasando con el pueblo argentino. Porque si usted mira un poco estos últimos días, hay sacudidas muy fuertes. El gobierno pretendía que estaba blindado. Ahora viene una devaluación de Brasil. Todo esto pronosticado por nosotros. Está documentado, escrito, negro sobre blanco. Es decir, hemos ganado una gran autoridad como comprensión de lo que pasa. En la comprensión, en el afán de explicarnos, siento que hemos ganado, digamos, ese tipo de autoridad. Y el gobierno no acierta con lo que está haciendo. Algunas medidas que ha tomado favorecen una bicicleta de los especuladores. Esto de vender a futuro el dólar al mismo precio que está ahora es un negociado, porque el tipo que compró a futuro no pone un peso. A futuro lo comprará, al mismo tiempo de cambio de hoy. Mientras tanto pone la plata en el banco, saca un 15, un 20% de interés, y después tiene al mismo precio de hoy, pero en el futuro, cuando el peso argentino valga menos de lo que vale hoy,
el mismo tipo de cambio de hoy. Esto es un negociado que revela que el gobierno está siendo desbordado por la crisis y que no tiene ni la comprensión de la crisis ni sabe exactamente cómo debe actuar frente a ella. ¿Y en realidad qué está haciendo? ¿Poniendo parches para ver qué es lo que va a suceder después del 23 No, de está octubre? haciendo un cálculo que le dio buen resultado una vez, pero no le va a dar resultado esta vez. Está haciendo el cálculo que a 6 meses de plazo esto terminó, esta crisis mundial terminó. Y no existe, mire, se lo digo con toda responsabilidad a los que nos ven, no existe la más remota posibilidad. La crisis europea y norteamericana son extremadamente profundas, tienen un extraordinario alcance, por lo tanto está favoreciendo una especulación y en los 3 meses, en los 6 meses que se hacen estos contratos de compra futuro del dólar, se va a producir una corrida cambiaria. Vamos a entrar en el mismo tipo de problema que tuvimos cuando cayó dólar Rúa y cosas por el estilo. Quiero decirle, para mostrarle a usted lo siguiente, cómo habíamos iniciado esto, que más allá de los votos que nos pueden faltar aquí o acá, que no son muchos para ingresar al Congreso Nacional, hay un proceso político antes del 23 de octubre que nos pueden aportar eventualmente una mayor cantidad de votos si logramos demostrar a la ciudadanía que tenemos un programa superior al del gobierno para parar esta crisis. Porque el objetivo de mi análisis no es anunciar el apocalipsis. El objetivo de mi análisis es... generar susto, ¿no? No, pero ¿de qué manera? Es decir, mire, veamos la realidad como es. Y nosotros tenemos un programa frente a eso. Un programa para proteger a nuestro país y a nuestras clases trabajadoras. Y el gobierno empieza frente a esta crisis deslizándose peligrosamente, con respuestas que no, al revés, que ya le digo, alimentan una bicicleta financiera. Entonces, teniendo en cuenta estos factores, le decimos a la ciudadanía, instalemos una oposición de izquierda. Mire, en la crisis mundial la oposición de izquierda significa esto, que en lugar de que la crisis la paguen, como la están pagando en todo el mundo, los jóvenes españoles, los trabajadores españoles, los jóvenes griegos, ingleses, franceses, como en todos lados, que en lugar de que la paguen los trabajadores, no la paguen los capitalistas. ¿Por qué el dinero de los contribuyentes, el dinero del Estado, tiene que ir a rescatar a los sectores más pudientes de la sociedad que nos han llevado a esta crisis? En esta crisis mundial, la única fuerza que se coloca del lado del trabajador frente al capitalista que ha llevado esta crisis es el Frente de Izquierda. Claro. Altamira, ¿qué le dice la gente, o mejor dicho, qué le decía antes del 14 de agosto y qué le dice ahora próximo a las próximas elecciones? En la gente hay un entusiasmo. ¿Es diferente? Sí, hay un entusiasmo, porque ocurre lo siguiente. Yo comparto esta visión de la gente. La gente dice, pudieron. Es decir, esto no es bla, bla, mirá qué idea, la otra. No, pudieron. Se pusieron un obstáculo y pudieron. Primer punto. Segundo punto, declararon que había un obstáculo. Y hasta nos dijeron, por favor, vamos todos juntos a superarlo. Porque esto no es una demagogia. Nosotros como fuerza política sostenemos que las transformaciones no las hacen las fuerzas políticas, las hace la voluntad popular. Las fuerzas políticas procuran introducir elementos de orientación y de organización, darle más eficacia, pero lo nuestro es lo más alejado del elitismo, absolutamente. Y en el lenguaje que hemos elaborado, eso quedó patente. Necesitamos tu voto, vamos. ¿Está claro? Sí. Un elitista no habla de esa manera. En un principio yo le decía, ustedes van por un segundo milagro, pero en realidad el primero se puede tomar como un milagro. Aunque la gente quería votar a la izquierda. No, por supuesto, yo cuando le acepto la palabra milagro es para acompañarla con un lenguaje popular, porque tampoco soy tan estirado de malversar un programa de televisión poniéndose a discutir sobre milagro. No, yo sigo el humor popular. No podemos ser tan amargos. ¿Está claro o no? Si de golpe se inventa un término, vamos con un término. En una época se trató muy mal al pueblo y se le dijo descamisados. Y Perón dio el gran golpe cuando un día de la Casa Rosada abrió los dos grandes brazos y dijo, querido descamisado. Y la gente no se sentía descamisada. La gente se sentía que estaba vestida. Pero te injurian con descamisado, querido descamisado. No se hacen popular conmigo, vamos con el milagro. Claro, sí, para mí, ¿qué problema hay? No, en eso quiero ser perfectamente claro. Pero miren una cosa importante, el 23 de octubre
mucha gente dice, bueno, ya no hay nada que hacer porque está reelecta la presidenta. Pero hay otra votación que quizás sea acertado lo que yo le voy a decir. Hay otra votación que puede ser más importante. ¿Es legislativa o no? No solo la cuestión, es legislativa, es importante, pero si ingresa un bloque de izquierda al Congreso, se modifica la estructura política de los últimos 8 años a la cual yo me refería hace un ratito. ¿Por qué? ¿Qué es una estructura política? ¿Cuál es la alternativa al gobierno que tenemos? ¿La izquierda o la derecha? Le voy a dar un ejemplo. En España, pobres españoles, va a haber elecciones ahora. El gobierno de Zapatero ha sido muy antiobrero, pero el partido que se presenta como alternativa es peor que Zapatero, y va a ganar ese otro que es peor. Bueno, lo que nosotros decimos, cuando nosotros próximamente tengamos esa situación, no va a ser entre Zapatero y el peor que Zapatero, sino entre Zapatero y el mejor que Zapatero, entre el kirchnerismo y el frente de izquierda. Este es el concepto. Usted cambia la estructura política. Sí, totalmente. Totalmente. Supera este impasse de los últimos 8 años. Y le quita al gobierno un elemento de extorsión, que es ¿cuál? Vótenme aunque no les gusto, porque se viene la derecha. No. Ahora tendrá que decir, vótenme que no les gusta, porque se viene la izquierda, le va a costar más. Altamira, hagamos un ping-pong. A ver. Creo que ha pretendido hacer algo que imposible, porque su padre jugó un rol significativo. Otro día me gustaría explayarme más sobre eso, pero jugó un pivote para que la salida de la dictadura militar no fuera traumática y no diera paso a un gran cambio. Es decir, fue un cambio conservador, que era cómo salir de una dictadura y que no se caiga todo y que, digamos, las grandes reivindicaciones queden congeladas. Se lo digo por lo siguiente: Alfonsín continuó el pago de la deuda externa que le dejó la dictadura, después el punto final, la obediencia debida, y algo que no es solo Alfonsín, sino todos los protagonistas de aquella época, al inaugurarse el Congreso Nacional, mantuvieron la vigencia de todos los decretos leyes de Videla, Viola y Galtieri. Entonces la importancia fue no positiva, pero fue estratégica. El hijo, lamentablemente, no tiene ningún papel para jugar en estas circunstancias. ¿Rodríguez A? Bueno, Rodríguez A es un gran camandulero, y yo sé que a lo mejor si me ve va a decir: Altamira, no te expreses de esa manera conmigo. Le está vendiendo a la gente una imagen de San Luis que solamente está en la fantasía de él, ¿no es cierto? No hay desocupación, bueno, porque todo el mundo está en planes sociales. Ahora, por los planes sociales no se paga nada. ¿Me explico? Después hay una gran financiación por casinos. Ahora, yo quiero que la Argentina tenga una industria de los casinos. Entonces, hay un enfoque de tipo general, camandulero en el sentido de venir a Buenos Aires, de venir a Córdoba y todo lo demás, y vendernos un espejito de como Colón con los indios. Quise decir eso. Sí, no. Entendió. Lo rechazo completamente. Y bueno, y usted ve que está negociando con todo el mundo. Por ejemplo, ahora negocia con De Narváez. ¿Cómo pretende ser una alternativa popular llevándolo a De Narváez a la provincia de Buenos Aires? No hay principios. No, es un derrumbe. Esto que hay ahora de oposición es un derrumbe. Mañana cuando la gente diga: uy, qué éxito que tuvo el frente de izquierda, yo hasta me voy a sentir desanimado. ¿Por qué? ¿Por qué éxito? Porque jugamos con un equipo de quinta categoría. No son auténticos rivales. Esto se lo quiero decir francamente. Es un dual, es una situación sin alternativa, pero expresa un proceso político importante. La gente no quiere saber nada con la derecha. Entonces yo vuelvo a decirles: pongamos un bloque de izquierda en el Congreso Nacional. Bueno, Duhalde, ahí lo mencionó, es bastante parecida a la característica. Mire, Duhalde se retiró del gobierno después de cometer un crimen, porque el crimen de Costec y Santillán no fue una casualidad. La policía le fue dada una orden de reprimir a como sea. Entonces, el que ordena reprimir a como sea sabe cuáles pueden ser algunas de sus consecuencias. Entonces siempre lo consideré como el autor político, pero en el gobierno nacional está Aníbal Fernández, que integraba la Secretaría de Seguridad en aquel momento y por lo tanto también es responsable de eso. Gobernó con Menem. Mire, no hay renovación de personal político, todos han tenido alguna forma de complicidad con Menem. Incluso si Ricardo Alfonsín me dijera: menos yo,
Digo, no, ustedes firmaron el Pacto de Olivos. El Pacto de Olivos que habilitó la reelección de Menem. Es decir, hay una película con Jane Fonda que se llama El pasado me condena. Sí. Bueno, yo lo aplicaría acá. ¿Wiener? Bueno, Wiener se está postulando como una alternativa de recambio. Yo le quiero decir a la población lo siguiente: Santa Fe es la gran provincia sojera. Es decir, es la gran provincia del monocultivo, de la falta de rotación de las tierras, de la expulsión de campesinos y de los agrotóxicos. Usted sabe que la legislatura de Santa Fe no ha podido tratar en todo este tiempo un proyecto de ley que limita la fumigación con agrotóxicos a 1000 metros de los centros urbanos. Bueno, la ley no vale nada porque a 1000 metros de los centros urbanos es lo mismo que si fuera sobre los centros urbanos. Pero no acepta ni los 1000 y está parada esa ley. Por lo tanto, es un representante del capital sojero, es un representante de la ciudad rural, es una variante civilizada de Violcati. Y para colmo, ha entrevistado a Moyano, y es evidente que esa entrevista ha dado lugar que no aparezca en el programa de Wiener, a pesar de llevar como candidatos a Víctor de Genaro y a quién más, a Lozano, que son gente de la CTA. La CTA estaba luchando por la libertad sindical, y la libertad sindical implica derogar la ley actual sindical, que perpetúa esta burocracia. No figura en el programa del Frente Amplio. Cristina Fernández. Bueno, Cristina Fernández me parece que está un poquito arriba de toda esta gente, pero, a ver, ¿cómo le puedo explicar? La presidenta teatraliza una realidad que no existe. Por ejemplo, dice, hemos terminado con la desocupación. No es cierto. Yo he trabajado en cálculo de estadístico de desocupación. Si usted trabaja un día, ya no está desocupado. Por lo tanto, integran como desocupados a todos los changarines. Si usted realmente los considera desocupados que realmente son y que saben a hacer changas una que otra vez y apenas llegan, la desocupación en este país es del 15%. La presidenta dijo que redujo la deuda externa, dice, era de 140%, ahora es del 40%. Mire, si fuera verdad, la entrevisto y le digo, mira, me han dicho que soy un milagro. Al lado de esto que vos decís que bajaste de 140 a 40, superás cualquier milagro, pero de la historia mundial del capitalismo, que ya tiene sus varios centenares de años. No, ha metido una parte fundamental de la deuda en la ANSES y en el Banco Central. Entonces dicen, como yo no le debo al acreedor internacional, sino que le debo a los jubilados y le debo a los contribuyentes argentinos, no la cuento. Bueno, pero sin contar la deuda, todo la bajamos. Lo que a mí me preocupa es que el que no cuenta una deuda que tiene, ya está adelantando una tendencia a no pagarla. Y esta vez a no pagarla ¿con quién? Con los jubilados y a no pagársela al Banco Central. Le van a seguir dando papelitos todo el tiempo. Si usted reúne la totalidad de la deuda y no el cambio de manos que tuvo por esta política de pagarla con el dinero de los jubilados, no, la deuda externa se encuentra en un porcentaje más o menos similar al que teníamos antes de la bancarrota, lógico, digamos en el año 2000, antes de todos los acontecimientos que por un lado la abultaron y después la hicieron caer como consecuencia de la crisis. Entonces ella teatraliza una situación que no existe y oculta, bueno, no diría que oculta porque el otro día en una polémica con nosotros lo reconoció. Es decir, la presidenta funciona como un árbitro político, ¿no es cierto? Es decir, entre los que ocupan los terrenos de Blaquier y Blaquier, ella juega un rol de árbitro político porque los que la ocuparon la votaron y el terrateniente de 150.000 hectáreas la votó también y además lo favorece con subsidios a los biocombustibles que produce Blaquier. Es un árbitro. En la historia política esta función la cumplió no por primera vez, no sería pero le dieron el nombre de bonapartista. Ella juega este rol bonapartista de no resolver nada, pero arbitrar que los conflictos no estallen. Y el otro día la presidenta dijo, una cierta izquierda, es decir, nosotros, dice que es el bonapartista, y admitió esa función, una función de arbitraje. A ver si me entienden los que nos están viendo. En política hay que decir qué es lo que uno defiende, no arbitrar. Nosotros en un conflicto entre los trabajadores y los terratenientes defendemos a los trabajadores.
Si yo soy presidente de la Nación, no voy a arbitrar entre Blaquier y los trabajadores. Voy a defender a los trabajadores. Bien, y cerramos con Jorge Altamira, breve. Es difícil hablar de uno mismo. Me siento muy feliz de ser un engranaje en la posibilidad de que la izquierda obrera, socialista, que lucha, empiece a tener el protagonismo fundamental en mi país. En mi país, mis ideas, las de mis compañeros, que alcancen este protagonismo y que yo pueda decir, fui parte de esto. Muchas gracias. Gracias.